¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande saludarlos, darles la bienvenida y empezar con toda la información importante. Sí, este 4 de marzo, ahí está la fecha que, bueno, teníamos todos en la mente porque es el plazo para que empiecen a implementarse aranceles. Y en el primer minuto de hoy entraron en vigor aranceles de 25% contra México y Canadá de parte de los Estados Unidos. La Casa Blanca argumentó que no se está haciendo lo suficiente contra el tráfico de drogas. Hace unos minutos la presidenta Sheinbaum anunció que nuestro país va a responder de la misma forma, con aranceles. Canadá y China también respondieron a esta guerra comercial de Trump. Van con aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Ayer el republicano firmó una orden ejecutiva para aumentar los aranceles a China al 20%. Y hoy empieza en la Corte de Estados Unidos la audiencia para discutir la demanda de México contra las armerías estadounidenses por presunto tráfico ilegal hacia nuestro país. Alertan que será un ambiente hostil para el equipo mexicano. No podrá ser expulsado Abraham N. Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y es que un juez le otorgó una suspensión a esa medida. Actualmente está detenido en el penal del Altiplano. La familia de Fátima, la menor que cayó de un balcón en su secundaria en circunstancias que aún se están investigando, rechazó la versión de intento de suicidio que dio a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México. Aseguran que la menor se aventó por amenazas de una compañera. Lo cumplió. Donald Trump inició esta guerra comercial. Desde el primer minuto de hoy entraron en vigor aranceles de 25% a las importaciones de México y de Canadá. El argumento, según la Casa Blanca, es que no ha hecho México lo suficiente para frenar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, y que por eso ellos tienen una emergencia nacional. Y agregó que las organizaciones mexicanas del narcotráfico operan sin obstáculos, ojo, debido a una relación intolerable con el gobierno de México. Trump dijo que ya no hay espacio para las negociaciones. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. En Palacio Nacional, pues se imaginará, se encendieron las alertas luego de este anuncio. Ayer en la tarde la presidenta Sheinbaum abordó el tema de la amenaza arancelaria con miembros de la Secretaría de Economía, con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ahí vemos llegando al gabinete la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Bueno, hace unos minutos la presidenta anunció que van a responder también con medidas arancelarias y que el gobierno de Estados Unidos decidió unilateralmente imponer estos aranceles a pesar de que hay un tratado comercial entre los dos países y a pesar de que en los últimos 30 días México dio acciones contundentes en contra de la delincuencia. La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau calificó de injustificada la decisión de Trump. Anunció aranceles de 25% contra los productos estadounidenses. Reciprocidad. Los funcionarios canadienses también reaccionaron fuertemente a las declaraciones del republicano y Ontario amenazó con cortar las exportaciones energéticas. Let's be clear. If Trump is imposing tariffs, we're ready. We are ready with $155 billion worth of tariffs. México y Canadá no son los únicos afectados. Trump firmó ayer una orden ejecutiva que aumenta de 10 a 20% los aranceles a importaciones desde China. China respondió con un impuesto de 10% a las importaciones estadounidenses de cerdo, res,
frutas, lácteos, productos del mar, 15% al pollo, al trigo, al maíz, y entonces le pongo impuestos acá a esto y al otro, ¿y eso qué va a generar? Pues que suban los precios de los productos y que haya más inflación. Aquí en México también hubo acciones contra los productos chinos. La Secretaría de Economía informó que van a investigar y revisar las cuotas contra aceros laminados, microalambres para soldar, caucho termoplástico, todo eso viene de China. Y bueno, son respuestas a estas demandas que han hecho productoras nacionales y porque dicen hay prácticas desleales. Trump también anunció que el 2 de abril vendrán nuevas tarifas a los productos agrícolas que entren a Estados Unidos. En su red social Truth Social, lanzó un mensaje a los agricultores locales pidiendo que se preparen para producir y vender grandes cantidades de sus productos. Así que, bueno, pues iremos viendo los efectos que tiene para su propia economía el estar imponiendo aranceles sin ton ni son. Hoy la Suprema Corte estadounidense va a hacer una audiencia para discutir la demanda del gobierno de México contra las armerías norteamericanas. ¿Por qué? Pues por el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Debido a la cercanía entre fabricantes de armas y la clase política estadounidense, los expertos prevén un ambiente hostil en contra del equipo legal mexicano. Y los cárteles que fueron designados como organizaciones terroristas. A ver, Donald Trump sigue analizando sus opciones para enfrentar a esos cárteles. Stephen Miller, que es el asesor de seguridad de la Casa Blanca, informó que el republicano considera que estos grupos son una amenaza, sí, para el gobierno de Estados Unidos. Y por lo pronto esta entrega de 29 narcos mexicanos de alto perfil a Estados Unidos pues ha generado toda una ola de incertidumbre y una gran controversia. No fueron extraditados porque no se siguió el proceso de extradición, fueron expulsados, entregados. Y ni así, fíjese, de todas maneras nos impusieron los aranceles. Ahora, ¿podrán o no ser condenados a la pena de muerte? Porque en Estados Unidos dicen que sí, la Fiscalía Mexicana dice que no. ¿Qué podría pasar con estos capos del narco? El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que existe un acuerdo que garantiza que ninguno de los delincuentes entregados a Estados Unidos podrán ser ejecutados. Tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio. El acuerdo al que se refiere es el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que en su artículo 8 prohíbe la pena de muerte. Un país requiere al otro para que le entregue a una persona que se encuentre en su territorio. Evidentemente, el gobierno mexicano no habla de una extradición. Pero desde Washington el tono es otro. La Casa Blanca ha asegurado que esos criminales serán juzgados con todo el peso de la ley. ¿Podrá la justicia estadounidense aplicar la pena de muerte a estos criminales? Pues es complicado decir si la van a aplicar, no la van a aplicar. Bien es cierto, se suscitó tratados internacionales, pero no en el tratado de extradición que expresamente prevé y regula el tema de pena de muerte. Bueno, pues entonces al día de hoy no tenemos certeza que no se vaya a aplicar. La clave estará en los acuerdos firmados entre ambos gobiernos. Si bien la extradición formal impide la pena de muerte, el traslado de estos capos se realizó bajo otra figura legal, lo que genera incertidumbre sobre su destino. Mientras el gobierno de Estados Unidos asegura que fueron extraditados, el mexicano sostiene que fueron trasladados. Es una decisión más que nada de Estado y más que nada de compromisos internacionales. Siempre ha habido este tipo de presiones. Creo que no hemos tenido un precedente como estos, así en esa magnitud. Informó Montserrat Ortiz. Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42, líderes de los Zetas, van a tener su audiencia inicial el jueves ante una corte federal en Washington. Se les van a dar a conocer los cargos por los que son acusados y tendrán la posibilidad, pues, de declararse culpables o inocentes. Por otro lado, un juez de la Ciudad de México le otorgó una suspensión ante cualquier intento de destierro o expulsión del país a Abraham N., alias Don Rodo, que es el hermano de Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco. Don Rodo está bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Bueno, y siguen desmantelando las redes de videovigilancia clandestinas, ahora en Acapulco, Guerrero. Hubo denuncias anónimas y la Marina retiró más de 100 cámaras operadas por grupos criminales. Estaban ahí pues en varios postes y hasta en comercios de la zona. Nada más del año pasado y lo que va de han quitado más de 1,000 dispositivos en por lo menos 8 estados. Y en Sinaloa, la violencia no da tregua. Enfrentamientos en el municipio de Elota, 8 personas muertas, casas y coches incendiados, agresiones. Todo esto el fin de semana y las primeras horas de ayer. Y bueno, no hubo detenidos, no le extrañará. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que sí hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador Silvano Aureoles y que está prófugo de la justicia. Reveló también que hay más denuncias que involucran a este exfuncionario, pero pues no dio detalles de los delitos. Está prófugo de la justicia. Sí tenemos información por parte de la FGR en el sentido de que anda huyendo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga una presunta red de venta de plazas en la torre de Pemex. Una red que venía operando en los últimos 4 años. El exsecretario ejecutivo de Pemex, Francisco Mena, con algunos cómplices, habrían defraudado a más de 1,000 personas. ¿Qué pasaba ahí? Pues que ofrecían plazas en 250,000, 500,000 pesos. Pero fíjense, o sea, te ofrezco la plaza y ya cobras por ese empleo. Oye, pero ¿y tú sabes a qué hora me presento a trabajar? No, no trabajas, nada más. Bueno, por fortuna ya dieron con ellos y ya frenaron esto. En Tamaulipas reportan pérdidas millonarias luego de estos bloqueos de transportistas por los operativos que la Guardia Nacional está haciendo en las aduanas de Nuevo Laredo y de Reynosa. Las operaciones en los puentes internacionales estuvieron paralizadas por momentos, unas filas que convierten en inmanejable el cruce a los Estados Unidos. Esta semana esperan concretar ya mesas de trabajo para agilizar los cruces porque mire nada más pues la ineficiencia. Y hoy habrá una mega marcha, prepárense. Locatarios de mercados de la Ciudad de México van a salir a las 10 de la mañana desde varios puntos hasta la Secretaría de Gobierno Local, que está en el Centro Histórico, en el Zócalo. Así que, bueno, prepárense, Reforma, Eje Central, Fray Servando, Tlalpan, Insurgentes, Xola, Cuauhtémoc, Conservatorio, Congreso de la Unión. Se va a poner complicada la circulación, protestan contra nuevas reglas de digitalización de trámites. Hoy yo voy a la pausa. Al regresar, pues que siempre, ¿no? Algunos integrantes de Morena, por parte de la presidenta, además, fallas en el metro de la Ciudad de México, el caos que se vivió ayer, afectaciones en plena hora pico. Vengo con eso y mucho más, no se vayan. En una autopista de Oaxaca encontraron pues este hallazgo macabro al interior de un coche abandonado. Varios cuerpos. Las autoridades ya están investigando si pertenecen a los 7 estudiantes que están desaparecidos desde el 27 de febrero. ¿Se acuerda que fueron a pasear a Huatulco y están reportados como desaparecidos? La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que de esos 7 estudiantes solo tiene el reporte de 4 desapariciones. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que ya encontraron a uno de ellos con vida en Puebla. Y también en Oaxaca asesinaron a Cristino Castro. Ayer se lo informé aquí. Pero es importante enfatizar el trabajo que hacía Cristino. Cristino era ambientalista. Él defendía las playas de Barra de Cruz. Estaba bajo la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y aún así lo mataron. El
ambientalista Cristino Castro Perea, de 63 años, fue asesinado a balazos el 28 de febrero en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De acuerdo a las investigaciones, se encontraba en el kiosco de la comunidad de Barra de Cruz cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. Era originario de Santiago Astata, en donde fundó el colectivo de defensores ambientalistas con el fin de defender la playa de esa localidad. Actualmente era parte del comité Sembrando Vida en la comunidad. En el 2022 se opuso a la destrucción de manglares en la zona, por lo que fue amenazado. En diciembre de 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró área natural protegida, el sitio Barra de la Cruz fue incorporado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A pesar de ello, el Centro de Derechos Humanos y Asesorías a Pueblos Indígenas señaló que antes de su muerte, Cristino había denunciado despojos de terrenos en la costa de Oaxaca por parte de grupos de poder económico y políticos, con el fin de venderle las tierras a empresarios hoteleros. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, durante el 2023 a nivel nacional se registraron 282 agresiones ambientalistas, de las cuales hubo 9 desapariciones y 19 homicidios. Oaxaca es el estado en donde se han presentado más denuncias, con un total de 50 agresiones durante ese año. Te informó Kena Uribe. Y sigue la polémica por la reforma en contra del nepotismo. Esta reforma planteada por la presidenta Sheinbaum, que dice hay que evitar que los intereses personales estén por encima de los intereses del pueblo. Les mandó un mensaje a esos que quieren ser candidatos, aunque un familiar pues ya tenga algún cargo en el gobierno. Aquí el mensaje que les mando. No puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca. Tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Y bueno, aquí ya hemos hablado de cómo se dio toda esta polémica. Ella planteó la reforma y bueno, pues en lugar de aplicarse a partir del 2027 será hasta el 2030 y con ello se benefician el PT y el Verde por casos muy específicos en los que bueno, pues le están apostando justamente a dejar en los cargos a familiares directos y bueno, pues Morena tendría entonces que alinearse con este planteamiento de la presidenta de no reelección o no dejar ahí a, por ejemplo, tu papá, que sería el caso de Guerrero. Ya le había yo dicho, el senador Félix Salgado Macedonio, a pesar de toda esta polémica del nepotismo, decía, yo quiero ser gobernador. Bueno, ya no. Ya dijo que siempre no, que no buscará la gubernatura de Guerrero cuando su hija Evelyn Salgado deje el cargo, que va a esperar hasta el 2033 y que cerrará su pico y respaldará con todo el amor a Morena y a su presidenta Sheinbaum. Cerrará el pico. Bueno, ayer en comisiones la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la reforma justamente al nepotismo. Se prevé que hoy la avale el Pleno con estos cambios para que entre en vigor hasta 2030, como presionaron el Verde y el PT. Y bueno, pues tendrán el voto de Morena, de sus aliados y de la bancada panista, que dijeron representa un avance democrático. La que sí se va a ir a la congeladora es la reforma a la ley del ISSSTE, la que no le gustó a los maestros y se pusieron a protestar. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que hasta el momento no se va ni a aprobar ni a rechazar, sino hasta que haya acuerdo con los maestros. Así que lo lograron. Los maestros, el INE, por su parte, sigue adelante con la organización de la elección judicial. Ya habían impreso más de la mitad de las boletas ayer. Avanza también el registro de personas que buscan ser observadores electorales, 1,600 solicitudes recibidas, y la Corte está analizando reducir sus sesiones por los trabajos de transición para esta nueva integración en el Poder Judicial. A partir del 1 de abril, el Pleno solo tendrá reuniones 2 veces por semana y no 3. Tienen que, pues, prepararse para este cambio radical, básicamente, pues sí, para su renovación total. Así que bien esto con respecto a la Suprema Corte. Bueno, y vaya caos el que se vivió ayer en el metro de la Ciudad de México, una locura. Todo por estas fallas en las líneas 8 y 9. Se paralizó el servicio en hora pico
Y bueno, se acumularon muchísimas personas en las estaciones. Mire esto. Bueno, ya desalojaron el tren. Poco después de las 7 de la noche de este lunes, un cortocircuito dejó sin servicio a 6 estaciones de la línea 9 del metro de la Ciudad de México. En plena hora pico, la operación de trenes de Tacubaya a Pantitlán se suspendió, lo que ocasionó que cientos de usuarios fueran desalojados y quedaran varados. La falla agarró a algunos pasajeros a la mitad del traslado y tuvieron que caminar por las vías para llegar a la estación Chabacano. En su desesperación, la gente hacía de todo para poder salir de las estaciones, incluso treparon por los barandales. La peor parte se la llevaron quienes aún estaban dentro de los vagones. Si hay electricidad en la línea, no sabemos. En patrullas, policías de la Ciudad de México brindaron apoyo para trasladar a algunos usuarios. Luego, se sumaron camiones de la red de transporte público. Mientras trabajadores del metro intentaban restablecer el servicio, pero fue hasta las 9 de la noche que regresó a la normalidad, informó Kevin Esqueda. Paola, regreso contigo y quedo atento a tu respuesta para saber si comemos juntos esta tarde. ¡Feliz día! Gracias, Alex. ¿Qué? Alex no pierde oportunidad, ¿eh? Es tremendo. Oye, ¿qué comerán los de...? ¿Los de inteligencia artificial? Sí. Mucha información. Bueno. Como nosotros que vamos a dar precisamente. Ay, sí, por cierto, vámonos a la información en resumen, que ya es la media. Me parece perfecto, Pau, porque la presidenta Sheinbaum informa que podría enviar un representante a la cumbre de los BRICS tras recibir una invitación del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y detuvieron a 3 jóvenes por detonar petardos en el CCH Naucalpan de la UNAM. Los llevaron al penal de Barrientos y a la Fiscalía Especializada para Menores. En Chilpancingo, normalistas de Ayotzinapa retuvieron 3 autobuses y bloquearon la autopista del Sol por más de 1 hora. Exigen justicia por la muerte del estudiante Yankee Gómez, ocurrida el año pasado. La Fiscalía de Guanajuato indaga si el ejercicio periodístico de Cristian Zavala está relacionado con su asesinato. Además, 2 policías de Guadalupe, Nuevo León, murieron y otros 2 resultaron lesionados después de ser emboscados y atacados por un grupo armado. Policías y habitantes de Tecualtiche, Jalisco, protestaron afuera de la Secretaría de Gobernación. Exigen la salida de la Policía Estatal de su municipio porque hay abusos y desapariciones. Además, la Secretaría de Salud de Chihuahua emitió una alerta sanitaria por 2 casos de sarampión importados desde Texas, en Estados Unidos. Y el Banco de México reveló que las remesas crecieron 1.9% durante enero de este año. Banco Multiva presenta. Bueno, ¿y cómo se comporta el peso y cómo se cotiza frente al dólar? Ahí está. En 20,86 presionado el peso con este tema de los aranceles y la Bolsa Mexicana de Valores que cerró ayer con una pérdida de 0.47%. Esta guerra comercial de Trump provocó también pérdidas, ojo, en las bolsas de Asia. Así bajaron en Tokio, en Hong Kong, en Seúl, en Europa, Frankfurt también para abajo, lo mismo que París, Madrid, Londres. Y sí, a Wall Street también le pegaron las medidas de Trump. Banco Multiva presentó. ¿Ustedes saben de dónde viene eso de, ay no, qué bárbaro, ni que 8 cuartos? ¿Saben o no? ¿Lo sabes, Diego? ¿En la escuela, Franco? Por favor, Diego y Franco, Franco y Diego, mis alumnos de este día, para hablar del origen de esta frase como de cuando desacreditas algo, cuando no lo creas. Ay, por favor, ¿qué vas a andar imponiendo aranceles ni que 8 cuartos? Bueno, esto viene de España, surgió a mediados del siglo XVIII, porque circulaba una moneda llamada realillo, su valor equivalía a 8 cuartos de peseta. Por eso se le conocía como realillo de a 8 cuartos. ¿Qué ocurrió? Que bueno, cuando empezaban a aumentar los precios, cosa que va a ocurrir con estos aranceles del señor bueno, empezaban a aumentar los precios, la gente se molestaba y decían, ay no voy a pagar ni 2 pesetas ni que 8 cuartos.
Y de ahí viene lo de los 8 cuartos, cuando mostramos como nuestro desacuerdo con algo. ¿Les quedó claro? Muy bien, muy bien. Y les debo una monedita de aquellas. No las conseguí. Miren que las busqué por todos lados. Gracias a mis queridos alumnos. Tengo que ir a la pausa. Al regresar, fíjense, esta maestra precisamente que denuncia amenazas por hostigamiento de parte de un alumno y la madre del alumno. Y es que sí, también los profesores son víctimas de acoso escolar. Y además con nosotros la fashionista nos visitará aquí en el estudio. Hablaremos sobre la gordofobia. Es el Día Mundial del Combate a esta discriminación. Ya venimos. Fíjese, este caso de una maestra, una profesora de secundaria en Huixquilucan, Estado de México, que, bueno, pues se está haciendo viral porque ya denunció amenazas y hostigamiento por parte de un alumno y la mamá de ese alumno. De hecho, ya presentó una denuncia penal y las autoridades educativas le dijeron que mejor guarde silencio. Soy víctima de acoso, hostigamiento y amenazas por parte de un alumno. Suemi Flores Rondín es maestra de español en la secundaria número 32 Santos Degollado en Huixquilucan, Estado de México. Desde hace un ciclo escolar está sufriendo de amenazas por parte de un alumno y su madre. Todo comenzó porque la maestra presuntamente le dio un mal consejo estudiantil. Cada vez el alumno hacía acusaciones a mi persona, pues más delicadas, ¿no? Por ejemplo, como que lo perseguía por la escuela, que lo vigilaba, que cuando iba al baño yo iba detrás de él. La madre del alumno interpuso una denuncia ante Derechos Humanos. Las autoridades escolares lo único que le pidieron a la profesora fue que guardara silencio por la integridad del menor. Como autoridad educativa también estamos entre la espada y la pared. Me volví presa también porque a todos lados tenía que ir acompañada, comía en dirección, y a tal punto de que también me aislé. ¡Justicia para Suemi! ¡Justicia para Suemi! Incluso los alumnos pidieron la destitución de la directora en apoyo a su maestra. Trabajamos con adolescentes y regularmente los chicos empiezan a tener a lo mejor algún tipo de atracción hacia las maestras. Suemi emitió una denuncia penal contra el menor y su madre presentada el 12 de febrero de este año. Además, pidió una solicitud de reubicación, así como medidas de protección y seguridad. Sin embargo, las autoridades aún no le han respondido. Mientras que la madre del alumno asegura que la profesora Suemi ejerce acoso en contra de su hijo porque sufre déficit de atención. El martes pasado mi hijo salió al baño y la maestra iba hablando, dice mi hijo, y eso sí, ya fue en la escuela. Y ella le gritó, pero voy a matar a ese pinche escuincle. Imagínate lo difícil que es para mí pensar que algo le pueda pasar al alumno y se me responsabilice. Te informó Kena Uribe. Y sobre el caso de Fátima, la niña que cayó del balcón de su escuela en Iztapalapa en circunstancias que aún se investigan, sus papás rechazaron en un comunicado la versión de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre un intento de suicidio. Dijeron que la menor se arrojó luego de ser amenazada por una compañera. Exigieron una investigación transparente. Ellos estuvieron ayer aquí y bueno, pues ante estas contradicciones, ante los testimonios recabados por la Fiscalía que plantean que ella estaba sola, no había otros estudiantes junto con ella al momento de la caída. Bueno, pues ¿qué es lo que declaró la propia Fátima? Ella que dijo que no se acuerda. Ella no recuerda lo que ocurrió antes de caer y sin embargo, bueno, pues lo que sus padres reiteran es que estaba siendo amenazada por sus compañeros, particularmente por una compañerita que le dijo o te avientas o, y bueno, pues había esas amenazas. Desde hace ya más de 3 años, los colectivos de búsqueda de personas en Zacatecas le han pedido una reunión al gobernador David Monreal, no han tenido respuesta.
Hay 994 desaparecidos en esa entidad. En las zonas rurales denuncian que pues trabajar en el campo de Zacatecas se ha convertido en una labor de riesgo y le piden a su gobernador que los reciba y que atienda pues este delito que es tan preocupante para las familias. Pero déjenme cambiar de tema, y es que son, sí, días de carnavales. Carnavales en el mundo, carnavales en México, muchos terminan hoy. El de Campeche, que es uno de los más antiguos de este país. Aquí vemos algunas de las imágenes de ese carnaval de Campeche, que empezó con el paseo fúnebre para enterrar al mal humor. Anoche la última presentación estuvo a cargo de la arrolladora Banda de Limón. Otro carnaval en marcha, el de Tepoztlán, Morelos, del 1 al 4 de marzo, famoso por la danza de los chinelos. Este año las autoridades municipales prohibieron la venta de bebidas alcohólicas. Así que un carnaval sin alcohol. En Oaxaca iniciaron con la coronación de la reina. Ayer fue el recorrido de las comparsas. Déjeme mostrarle algo de la belleza ocurrida allá en Oaxaca. Pues cuéntanos del cielo. Pues bien, dicen por ahí que febrero loco, marzo otro poco, pero bueno. Vámonos con el pronóstico del tiempo, porque habrá lluvias y posible caída de granizo también en Hidalgo, en Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y adivinen qué, mucho calorcito con temperaturas arriba de los 35 grados, esto en Tamaulipas y San Luis Potosí. Así que mira, mi Pau, hay que estarnos listos y preparados. ¡Ay! Además con estilazo. Tu belleza me impresiona. No, y además, mira, aquí tengo el sol. Ándale, qué bárbaro. Oigan, y para la Ciudad de México sigue el ambiente cálido con una máxima de 29 grados y una mínima de 10 también. Entonces, pues estoy preparado para la Ciudad de México. Me encanta, tú estás preparado para lo que se ofrezca. ¿Y cómo dice? Oigan, ya les comentábamos de esta mega marcha de comerciantes aquí en la Ciudad de México. Van a salir desde varios puntos hasta el Zócalo. Y por lo pronto, Calzada de Tlalpan ya bloqueada. Jorge González, tú tienes el reporte, estás ahí, buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Exactamente en este momento empieza la marcha aquí sobre Calzada de Tlalpan y Viaducto. Son los comerciantes de mercados que exigen pues una regularización de todos sus documentos antes de pues la digitalización que está proponiendo las autoridades del gobierno capitalino. Esta marcha está obstruyendo todos los carriles de Calzada de Tlalpan hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos exactamente en la joroba del viaducto, así es que, bueno, pues la circulación, ya te podrás imaginar, bastante complicada para las personas, los automovilistas que vienen de la zona sur, me refiero de División del Norte, de Churubusco, hacia la zona del viaducto. Así es las cosas, Paola. Regresamos contigo en unos minutos más. Qué susto, muchísimas gracias. Y como le digo, son varias marchas simultáneas, así que le voy a tener todos los pormenores de, bueno, pues este caos en la Ciudad de México luego del corte. Además, ya se solicitó el desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco. Le diré qué es lo que procederá. Vámonos a información en resumen, y es que hoy entraron en vigor los aranceles de 25% contra México y Canadá. Las bolsas del mundo se cayeron con esta imposición de Donald Trump. La Casa Blanca dijo que no se está haciendo lo suficiente desde México para detener el tráfico de drogas. Esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que el jueves hablará con Trump y que nuestro país pues va a responder de la misma forma. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo. Canadá y China ya respondieron a esta guerra comercial de Trump. Van con aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Ayer el republicano firmó una orden ejecutiva para aumentar los aranceles a China a 20%. Y hoy empieza la audiencia para discutir la demanda de México contra armerías estadounidenses por presunto tráfico ilegal hacia nuestro país. Se prevé un ambiente hostil para el equipo legal mexicano.
Y un juez concedió una suspensión para impedir cualquier traslado o reubicación forzada de Don Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, así que seguirá preso en el penal del Altiplano. La familia de Fátima, la niña que cayó de un balcón en su secundaria, rechaza la versión de intento de suicidio establecida por la Fiscalía de la Ciudad de México. Aseguran que Fátima se aventó por amenazas de una compañera. Y anoche hubo caos, una locura en el metro de la Ciudad de México. En plena hora pico, las líneas 8 y 9 suspendieron el servicio por fallas. Estuvieron cerca de 2 horas sin operación. En Grupo Imagen tenemos este trabajo especial sobre las situaciones que están viviendo millones de migrantes que pues buscan mejores oportunidades en Estados Unidos y con las nuevas políticas migratorias de Trump se han quedado varados en nuestro país y miren en qué condiciones. Anhelaban pisar territorio estadounidense, pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la esperanza se les acabó. Su sueño americano se desvaneció con los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, dejándolos varados en la Ciudad de México. No tienen casas de campaña. El techo que los resguarda, si así se le puede llamar, está entrelazado con lonas. Trozos de madera hacen de las paredes una estancia que para algunos de estos migrantes ya no es temporal. Y ahora, estas chozas improvisadas se han convertido en su hogar. Estamos acá invadiendo este espacio público, ¿verdad? Y aunque son 4 paredes, como pueden ver, un techo donde nos podemos mojar y donde podemos seguir luchando con nuestra familia. David era un chef profesional en Venezuela, pero debido a los bajos salarios y la inestabilidad política, se vio obligado a abandonar su país junto con su esposa y sus 2 hijos. Nos están matando a nuestros hijos, nos están robando nuestras propiedades, nos están quitando todo. Salimos de allá por la necesidad, el hambre sí la hay. A pie de las vías del tren, David y su familia apenas tienen lo esencial para sobrevivir: 2 colchones individuales, un par de cobijas y algo de ropa. Atrás quedaron las grandes cocinas donde el chef David preparaba alimentos. Hoy, una parrilla eléctrica cubierta de sarro calienta a medias el arroz con plátano macho, que en días de suerte se acompaña con un trozo de carne. La suerte es escasa en este campamento. De este lado, por ejemplo, tienen su baño, el que ocupan exclusivamente para bañarse. Ahí tienen algunos botes y cubetas con agua, que también tienen la oportunidad de comprar garrafones como este para tomar, para lavar trastes y bueno, por supuesto para asearse los días que se pueda, no es diario. En estos momentos vamos al baño de la estación de servicio o Soriana, donde tenemos que salir del campamento para poder hacer nuestras necesidades fisiológicas. Se pagan 5 pesos la entrada, 1 kilómetro y medio de aquí hasta la estación de servicio. A pesar de estar en el campamento con toda su familia, David no tiene un trabajo. Sale a repartir paletas en un semáforo y así recibir alguna moneda a cambio. Para sostener a mi hogar y a mi hija que está en Colombia con un cáncer en su cabeza, salgo con estos dulces diariamente a poder buscar algo para comer. Amigo, ¿no quiere apoyar por acá el día de hoy? Cualquier bendición, cualquier ayuda. Bendiciones. Alrededor de 600 personas habitan este campamento, aquí a pie de las vías del tren. Hay niñas, hay niños, hay adolescentes y hay personas adultas. En los campamentos, que son básicamente 4 campamentos informales ahorita en la ciudad, estiman que entre 3 y 4 mil personas. Viernes, sábado y domingo están con sus fiestas, hay insalubridad, también. Entonces, tanto para ellos como para los niños. Y vecinos de la colonia se quejan de malos olores, de acumulación de basura como en este sitio y piden que los migrantes sean reubicados. Sin embargo, hasta ahora no hay alternativa para ellos. Los refugios y los albergues tienen pocos espacios.
Aún con la precariedad de su situación y además de no tener trabajo, David quiere quedarse en México con su familia. Atrás quedó la ilusión de llegar a Estados Unidos y mientras enfrenta los desafíos de vivir en la intemperie. Aunque no lo creas, sí, es mucho mejor estar viviendo acá. Estamos viviendo humildemente, no estamos viviendo con tantas comodidades. Yo prefiero estar 20.000 veces aquí que en Venezuela. La familia del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, que fue destituido, ¿se acuerda? Apenas a inicios de febrero, lo destituyeron precisamente después de pedir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues la familia del exfiscal denunció que está siendo acosado por autoridades ministeriales, estatales y federales, que lleva varios días vigilado permanentemente afuera de su casa. Temen que pueda ser víctima, pues, de algún caso fabricado. Si mi hijo fue un fiscal incómodo para los de arriba, hoy ya no está, ya se fue, ya no queremos problemas, ya no nos sigan acosando. Precisamente la Fiscalía de Morelos ya le mandó a la Cámara de Diputados la carpeta de investigación que se integró en contra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco por el delito de violación en grado de tentativa y dio a conocer que el Estado va a colaborar en todo momento con la información que necesite la Cámara de Diputados. Cuauhtémoc Blanco, actualmente diputado por Morena. Bueno, pues este nuevo esfuerzo por parte de las autoridades, pero fíjense, en este Día Mundial del Combate a la obesidad, según. Obesidad. Sí, sí. Yo les planteo, ¿han discriminado alguna vez a una persona por su peso? ¿Han usado palabras ofensivas en contra de alguien justamente por su peso? Yo agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros una mujer que honestamente me abrió los ojos. Cuando conversé con ella por primera vez quedé fascinada con su fuerza, con su claridad. Te has convertido, Priscila Arias, bienvenida antes que nada, la fashionista hoy con nosotros. Gracias. Bienvenida, de verdad, qué lujo tenerte aquí. Te has convertido pues en toda una activista en contra de la gordofobia. Y me dices, a ver, no, por favor, no digas la obesidad, la persona con obesidad. Me gusta más decir personas gordas, ¿no? O sea, porque creo que las palabras también tienen su implicación. Que tienen la obesidad habla de enfermedad, habla de este diagnóstico así nomás, de que nos ven, desde que nos ven ya nos diagnostican, estás enferma, tienes que hacer algo, cuando creo que todas las personas tenemos una historia. Pablo, lo hemos platicado en otras ocasiones. Claro. Y me encanta estar aquí, muchas gracias. Y gracias hoy es 4 de marzo, reivindicado por las activistas gordas como Día Mundial de la Lucha contra la Gordofobia. Esta iniciativa lleva ya unos 3 años o 4 años más o menos, que es fuerte en redes sociales. Vivo dentro de una burbuja de redes sociales porque sé que allá afuera muchas de las personas que nos están viendo seguramente no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Se vale, y digo, me encanta que ya no haya comida chatarra, que esté esta iniciativa, porque ya no haya pues alimentos no tan chidos pues para los niños a su alcance. Estoy súper de acuerdo con que se promueva el movimiento, muchas cosas muy muy bonitas. Lo que no estoy de acuerdo es la discriminación que vivimos las personas gordas desde la infancia, que a mí me tocó experimentarlo siendo una niña gorda, hasta pues obviamente nuestra adultez y hasta que se nos acabe la vida. Claro, siempre hay estas ofensas, estos chistes, estas palabras pues muy hirientes. Sí, creo que, o sea, empieza desde el bullying, desde cómo tenemos normalizadísimo que nos podemos burlar de las personas gordas y no pueden chistar, no pueden defenderse o algo, porque pues te lo digo por salud, ¿no? O sea, casi que te violento por salud o te digo todas estas cosas ofensivas porque pues no te estás cuidando o porque pues ya ríete, no pasa nada, mejor reírnos de nuestras desgracias. Y yo creo que pues no es una desgracia ser una persona gorda necesariamente. Creo que todas las personas tenemos una historia con la que hemos batallado, y si bien hay personas gordas que son súper flojas, que no se mueven para nada, que comen re mal, que no tienen conciencia sobre su salud, también habemos otras que estamos tratando de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y es muy complicado hacerlos, y de entrada todo el tiempo nos están violentando. Creo que te tocó ver en la respuesta. Claro, fíjense,
redes conversamos sociales. en el podcast Somos Aliadas y sí, de pronto el ataque en las redes sociales en contra de Priscila y justamente eso, juzgando su ropa, lo que come, lo que no se pone, lo que sí se pone, con una hostilidad. O sea, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿de dónde tanta violencia en contra de una persona, ¿no? Que está existiendo, porque aparte, o sea, nunca dije de que, bueno, pues vamos a comer ahora sin final de ahora en adelante. O sea, jamás dije nada de eso. No, al contrario, al estaba diciendo de contrario. que, oiga, qué padre. Siempre he estado muy en pro de que vayamos al médico, de que nos revisemos, de que nos hagamos análisis. Creo que a veces incluso las personas gordas, al ser tan violentadas, digo, ahorita lo decimos por la gente cotidiana, ¿no? En el trabajo, en la escuela, lo que sea, Sí, pero sí. a veces en los consultorios médicos, que eso es lo más preocupante, que dejamos de ir a atendernos, porque ya sabemos sabes qué es que lo te que nos van a van a decir, ¿no? Y nos van a decir, bueno, pues cierra la boca y ponte a hacer ejercicio, cuando a veces los problemas de salud que tenemos van mucho más allá o son derivados de otra cosa y no están viendo la foto completa a los médicos, ¿no? Nos le echan la culpa de todos nuestros males al peso que tenemos y a veces no sabes si incluso un tema de salud te tenga atorada en un cierto peso y no estás explorando más porque ya no quieres ir ni siquiera con el médico. No, claro, además seguramente esas agresiones, ese juicio, pues en vez de ayudarte, al contrario, ¿no? O sea, Sí. te angustia más y te genera más ansiedad y se convierte en parte de una hostilidad horrible. Pues yo te agradezco mucho que vengas hasta aquí, que compartas este mensaje, que generes solidaridad entre todas y todos, que por favor entendamos el peso simplemente como un rasgo más, punto, ¿no? Y que saquemos del lenguaje estas frases, estas palabras. Se me ocurre ahora, por ejemplo, me fui como gorda en tobogán. O sea, no. ¿Por qué? Porque lastima. Porque esas palabras lastiman y no queremos lastimar. Al contrario, no queremos lastimar a absolutamente nadie. Queremos apapacharte siempre. Gracias, a ti y a Pau. todos, Priscila, con inclusión, con empatía, con cariñito, sobre todo. Eso es lo que yo pido nada más, como respeten las historias de cada quien. Exactamente. Y sigan a la fashionista porque además, bueno, se la van a pasar genial. Lo que se van a reír y divertir con Priscila Arias, Muchas la gracias, fashionista. Pau. Gracias, Gracias por lindura. tenerme. Gracias siempre por este mensaje. Y bueno, ya le decía, hoy hay una mega marcha. Sí, a ver cómo le hacemos para irnos de aquí. O nos quedamos aquí a dormir, comadre. O nos unimos. Porque, bueno, pues hay caos en varios puntos de la Ciudad de México. Me voy a enlazar justamente con Rodolfo Dorantes. ¿Dónde estás tú, Rodolfo? Te escuchamos. Adelante, buenos días. Gracias, buenos días, Paola. Efectivamente estamos en estos momentos con este grupo de comerciantes de distintos mercados de la zona oriente de la ciudad, los que están avanzando en marcha. Precisamente salieron de las inmediaciones de Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier. Se incorporaron a la calle de Topacio y en estos momentos ya están llegando a la calle de José María Izazaga. Pretenden llegar hacia el primer cuadro capitalino. Por supuesto, están desquiciando la circulación. Afortunadamente está abierto un bloque de carriles precisamente de José María Izazaga en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta para evitar problemas. Mi reporte. Te agradezco muchísimo y seguimos pendientes, pero al regresar podemos recrear esa parte del video aquí. Estoy lista. Consíganme un pastelito, ¿no? O un pastelote se podrá. Gracias siempre, Moenia, Pati Cantú. Permítanme ahora sí. Sí, abracito grupal. Todo lo bueno siempre. Gracias por venir hasta acá. Estamos bien, estamos vivos. Sí, Escuchen la rola. estamos bien. Me encanta además, en serio, una letra así, una canción así. Es lo que necesitan escuchar para empezar bien su día, su semana y lo que resta de su vida. El país también. Exactamente. Estamos Necesitamos vivos, estamos estar bien. Voy a la pausa y vengo con más. No se vayan. El mundo entero es nuestro. Un pretexto. O sea que Eso. casi el pastelazo te lo damos. Gracias. así, ¿no? Échenle el pastel. Gracias, público conocedor y apreciador del arte. Bueno, muchísimas gracias, equipo. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Campeones. A ti. Igual.